Sean todos bienvenidos a esta primera escuela diocesana de oración en este nuevo año que acabamos de comenzar, 2021, y que os felicitamos de todo corazón. Deseamos de verdad que sea mejor que este 2020 que ya queda atrás y que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos en su amor. En definitiva, en la escuela de oración queremos aprender a crecer orando en el amor. Y estrenamos el año con la escuela número 12 de este curso de oración. Os recordamos al mismo tiempo que están todas colgadas en el YouTube del canal diocesano de televisión que tanto bien nos está haciendo a todos y en nuestro canal de la Delegación de Espiritualidad de la Archidiócesis de Toledo. En este artículo segundo que estamos viendo con don Francisco En la plenitud de los tiempos, partíamos del artículo 2598 en el que leíamos: intentar comprender la oración de Jesús a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio será primero contemplándolo a Él, cómo Jesús ora, ya lo hemos visto. Después escuchando cómo Jesús nos enseña a orar, es lo que a partir de hoy vamos a ver. Después escuchando cómo nos enseña y el modelo clave y final que será el de María. Jesús enseña a orar. Recordemos las palabras de nuestro arzobispo en la última escuela de oración, que a mí me encantaban. Es que mis oraciones no son escuchadas, y él nos decía, citando una canción de Luis Alfredo: a veces pienso que mi oración es como una carta de amor o unas cartas de amor que dirijo a Dios y que Él nunca me contesta. Y sin embargo te digo, tú me contestas, Señor, con la fuerza de todos los vientos, con la fuerza de todos los mares, con la fuerza de toda la vida, con el amor continuo, porque, decía él, no existe ni una sola hoja que caiga de un árbol donde si la miro por detrás no encuentre una declaración de amor por ti. Sí, hermanos, Dios toma la iniciativa y uno piensa, yo tengo mi modo, mi manera de rezar y Dios, que me quiere, que es mi Padre, tiene su manera de oír y de contestarme en mi oración. Pues bien, comenzamos hoy el segundo apartado de este artículo 2. Jesús nos enseña a orar desde el número 2607 en adelante. ¿Hemos visto cómo Jesús ora? Pues con el hecho de su oración Él nos enseña a orar. Ahí se va a resumir prácticamente toda esta escuela. En estos puntos se nos va a indicar explícitamente cómo Jesús nos enseña a orar y qué consejos nos da. Y dice el primer punto así de una manera resumida: al ver rezar a Jesús, nosotros ya estamos aprendiendo a orar. Jesús, con su ejemplo, nos está enseñando, porque, fijaos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es muy importante, hermanos, el consejo y el testimonio. Es más, nada es más peligroso como un buen consejo acompañado de un mal testimonio. Para eso Jesús es un gran pedagogo, lo iremos ahora. Después vamos a ver los consejos o enseñanzas que tanto conocemos para saber y poder orar bien, qué necesitamos lo primero y que continuamente nos lo va diciendo y ha salido ya en estas escuelas: la conversión del corazón. Dejad que el Señor de verdad tome posesión de nosotros del todo. En tercer lugar, dentro de esas recomendaciones nos habla de la reconciliación, incluso del amor que tanto conocemos a nuestros enemigos. Entonces, Señor, si me encuentro en una situación así o parecida, no puedo ni debo rezar, todo lo contrario. Tienes que venir a estar conmigo, tienes que venir a la oración y traerme a la oración esa persona, como decía él, con nombre y apellidos, que te preocupa, que te gustaría arreglar las cosas, que te encantaría estar mejor, porque vais a estar mejor en el momento del encuentro. Decidido así el corazón, dice el penúltimo número que veremos hoy, a la conversión. Lo ha dicho el punto anterior, la conversión del corazón. Si esto es así, si nos lo tomamos en serio,
va a ser fácil, por tanto, aprender a orar en la fe. ¿Por quién? Por el Hijo que se nos ha dado, al que estamos celebrando, porque ha nacido para nosotros, porque viene a abrirnos el camino, porque, como decíamos en los primeros números, será el que nos enseñe a llamar a Dios Abba, Padre. Jesús nos enseña, por último, una audacia filial. Nos enseña a fiarnos plenamente de nuestro Padre. Con esta audacia recibimos, por tanto, la confianza de que todo cuanto le pidamos en la oración, creamos ya de antemano que lo hemos recibido o lo vamos a recibir. Esta audacia solamente la tienen los niños y quienes tienen corazón de niño, y a esto estamos todos llamados. Hoy, precisamente, al final de la catequesis de nuestro arzobispo, unos niños nos van a enseñar a rezar. Es verdad que tendría la oración de Jesús, que tendría su oración, que tuvo que ser realmente impresionante para los apóstoles, que le dicen: Señor, enséñanos a orar. Es decir, tendría que tener la oración de Jesús tal fuerza en su vida, en su rostro, en su forma de vivir y de ser, que les dicen los apóstoles, que es esta segunda parte, como se ha explicado muy bien, donde es Jesús nos enseña a orar. Jesús, enséñanos a orar. Y mirad que todo lo que vamos a decir en esta catequesis primera del año y después en la segunda se puede resumir en 4 claves, que vamos a matizarlas, vamos a verlas desde distintos aspectos, vamos a profundizar en ellas, pero hay como 4 claves que va a decir Jesús y que para mí estamos en el corazón de lo que es esta cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, enseñándonos a orar. Y que además se puede introducir estas 4 partes con la palabra cuando oréis, que es la que utiliza Jesús. Primero, cuando oréis, decid Padre, decid Papá. Por eso la presencia de estos niños que están aquí ya con nosotros y que nos van a ayudar a orar, y nos van también ellos con su sencillez y su humildad a llamar a Dios Abba, Padre, Papá. Por lo tanto, cuando oréis, decid Padre. Por lo tanto, es una oración sin miedo. Por lo tanto, es una oración filial y de confianza. Por tanto, es una oración que el corazón se nos llena de alegría y de gozo. Poder llamar a Dios Papá. Segundo, que también lo va a decir el texto, estamos en esta parte segunda, Jesús nos enseña a orar a partir del número 2607, que iremos desgranando. Cuando oréis, no utilicéis muchas palabras como los palabreros. Yo hice un curso en el EGUA con un gran carmelita, un hombre muy preparado en escritura, y decía: ¿y por qué tiene tanto interés Jesús en que no oremos como los palabreros, con palabras largas? Porque claro, dice él, probablemente los paganos estaban convencidos de que Dios no les hacía ni caso. Los que no creían en Dios, los que no tenían en plenitud la revelación, su oración era entretener a Dios. Pero es que ese Dios me ha dicho que cuando ore, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Por tanto, cuando oréis, primero, llamar a Dios Padre. Cuando oréis, no utilicéis muchas palabras. A veces vale más en la oración un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es mucho mejor estar con el Señor. A veces son buenas las palabras, ¿no? Pero el mismo San Ignacio de Loyola, por ejemplo, lo va a explicar preciosamente en la famosa contemplación para alcanzar amor. Poner el amor no solo en palabras. Y eso es lo que viene a decir Jesús en esta segunda clave. Cuando oréis, no seáis como los palabreros, que creen que entreteniendo a Dios, Dios le vas a hacer más caso. Tercero, cuando oréis, entra en tu interior. Y esto es algo que estamos explicando hasta la saciedad en esta oración personal, que tiene una dimensión comunitaria, fraternal también, por supuesto, siempre, litúrgica, pero es una oración en el interior, en tu corazón. Dice preciosamente Jesús, entra en la celda, entra en la habitación, entra en tu corazón, entra en tu interior.
que ahí es donde nos lo jugamos todos, porque como tu corazón esté sin vida, sin alegría, ya puedes estar en una playa paradisíaca, en un ambiente de mucho gozo y mucha alegría, como tu interior esté vacío, tu vida está vacía y no te ayuda nada. Y al revés, puedes estar en un ámbito tremendo, difícil, complicado, y tu corazón estar en fiesta porque has encontrado en tu interior el gozo y la alegría de vivir con el Señor. Y cuarto, y ahora paso enseguida a explicar cada punto, cuando oréis, sed constantes. Esto le ocurre mucho a los jóvenes en su oración, a los que empiezan, que suelen ser poco constantes, se cansan enseguida de orar. Decía ya Pío XII que el gran daño y el gran mal del mundo es el cansancio de los buenos. Pues hay mucha gente que se cansa de orar enseguida. Yo he explicado mucho ese texto que me impactó mucho de Romano Guardini, cuando él dice, no sé qué tiene la oración, que cuando uno se pone a orar, el enemigo, el mundo y la carne te sacan siempre, no te dejan ni unos minutos, enseguida te sacan. Es verdad que aquí donde estamos en la adoración perpetua es más difícil, pero llega uno a unos ejercicios espirituales, llega a un retiro, la mañana está en la oración en su capilla, o está en la oración en su parroquia, y siempre hay algo. Ahí tengo que hacer una llamada telefónica y te vas de la oración. Ahí tengo que hacer esto y te vas. Hoy habré quedado abierta la puerta, te vas. Habré quedado la ventana y te vas. Vamos a la ventana, a ver si la ventana de mi habitación que va a llover. Y dice con mucha sabiduría Romano Guardini, y luego sales, ni haces la llamada, ni estaba abierta la puerta, ni había problema, ni había nada, pero se te ha sacado de la oración. Por eso dice Romano Guardini, ¿qué tendrá la oración? Que el enemigo no para hasta que no nos saca de ella. Y es muy fácil saber por qué es, porque como dice muy bien San Juan de la Cruz, quien deja la oración se aleja de todo lo bueno. Y dice también Santa Teresa de Jesús que quien reza siempre llega a buen puerto, en su vida, en su vocación, en su parroquia, siempre llega a buen puerto. El Papa Francisco, en estos comentarios tan hermosos que tiene y que transmite en nuestro canal diocesano, por ejemplo, sobre la Red Mundial de Oraciones, sobre el apostolado de la oración, dice, no os hagáis ilusiones, quien no reza no tiene fecundidad. Quien no ora su vida no es fecunda, no puede ser fecunda. Sin mí nada podéis hacer. Pues con estos 4 puntos vamos a entrar ya a también meditar y reflexionar en los 4 puntos del catecismo. Pero no olvidéis nunca, porque es muy fácil de aprender. Cuando oréis, decid papá, decid padre, sin miedo. Cuando oréis, nada de palabrerías y de oraciones largas. Que vuestra oración sea y salga del corazón transparente, y para quien ama sobran muchas palabras a veces, que son oración austera, no como los palabreros. Eso eran los fariseos, que por eso dice Jesús muy duramente que entretenían a las viudas y a las pobres con muchos rezos largos para sacarles los dineros. Tercero, cuando oréis, dice Jesús también, entra en tu interior, en tu corazón. Por eso es muy importante lo que conseguimos aquí también en nuestra escuela, y cuando tú ores, saldrá también, busca un ámbito donde haya silencio, donde esté cuidada la capilla, donde esté cuidado la presencia del Señor, donde puedas estar a gusto, porque donde no estamos a gusto nos acabamos yendo todos, donde puedas tener un momento para la adoración si quieres. La oración, hacer oración no es hacer penitencia, Hacer penitencia te puedes meter si quieres en un frigorífico a pasar frío, pero eso es otra cosa, La oración no es hacer penitencia. Puede ser que haciendo oración tenga que esforzarme y en mi estética, pero la oración es un trato de amistad, y también hasta para tratar de amistad humana tenemos que tener un cierto ámbito para poder desarrollar esa amistad. Y cuando oréis, sed constantes, sed perseverantes. El ejemplo que pone Jesús, que va a salir, por eso me encanta que estamos en el corazón del meollo de lo que es cómo Jesús nos enseña a orar. Jesús pone el ejemplo del amigo inoportuno, que lo hemos meditado muchas veces. Aquel amigo que llega a la noche, a las 2 de la mañana, golpea la habitación y dice, que soy yo, ábreme. Y dice Jesús, aunque no sea más que por lo oportuno que es, por lo constante que es, por la paliza que nos está dando, nos levantamos y le damos lo que nos pide.
Pero ese no es caer en la cuenta de la profundidad de esta parábola. El tema no es ese. El tema es quién se atreve a llamar a una persona de confianza a las 2 de la mañana. ¿A qué amigo llamas tú a las 2 de la mañana? Probablemente a casi ninguno, a ninguno. Porque ¿cómo nos van a interpretar? Nos pueden llamar pesado, no nos va a escuchar. O sea que la parábola lo que viene a hacer hincapié es que Jesús es el amigo que está siempre disponible, pero un amigo de verdad. ¿A qué amigo me atrevo yo a llamarle a las 2 de la mañana o a las 3, aunque sea para un problema, decirle que estoy deprimido? No digamos si es para decirle que estoy a punto de pegarme un tiro, por ejemplo. Pero eso significa que es un amigo, un amigo. Y esta es la idea de la parábola. Por eso Santa Teresa, cuando define la oración, ella tiene también después ya la experiencia con el padre Gracián, una experiencia de amistad también. Ella define la oración como trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Y por eso, en aquellos momentos que también estaban los alumbrados, los iluminados y todo ese tipo de herejías espirituales, y que pensaban que la oración era pues algo así como muchas veces casi demostrarle a Dios la fe. Algunos piensan que le cuentan a Dios lo que es el misterio de la Santísima Trinidad cuando rezan, pero si Dios ya lo sabe. O que tienen que estar ahí comentando no sé qué cosas, si Dios ya lo sabe. Lo único que Dios no tiene nuestro es nuestro corazón. Por eso dice, no creo yo que consiste la cosa más que en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues pasamos a los 4 puntos. Como nos ha dicho Jesús, vamos a pasar a los 4 puntos que me parecen que, como todo el catecismo, es de una precisión y de una belleza inmensa. Dice el 2607. Con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. Lo decía muy bien Jesús. Jesús nos enseña a orar con sus palabras, pero sobre todo con su vida. Es una vida de oración. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. ¿Veis cómo aparece la palabra Padre en la oración? Fundamental, Abba. No se puede orar. Por eso, claro que nuestra oración es siempre trinitaria, porque es oración en Jesús al Padre, en el amor y en la fuerza del Espíritu Santo. Es que no hay duda, nuestra oración no es deísta, es trinitaria. Nosotros claro que creemos en Dios, pero en un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho así empezamos todas las oraciones los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es la oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Jesús tiene una originalidad en su oración. Claro, es la originalidad de que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Por eso a mí, cuando la gente no valora lo que es el afecto, los sentimientos, la actitud del corazón humano, lo que significa de resonancia afectiva en el corazón, la oración, estoy diciendo, esta oración no es cristiana. Porque Jesús está clarísimo que le daba mucha importancia a eso. Lloró ante la viuda de Naín, lloró ante la tumba de Lázaro. Los de Maús estaban destrozados y no ardía su corazón. Relación afectiva. No había... Y es que vas uno por uno y descubres cómo la oración cristiana tiene siempre una repercusión en el corazón humano. Eso que bien lo entienden los niños, que van a orar dentro de unos momentos con nosotros y nos van ellos también a ayudar en nuestra oración. Porque los niños en esta escuela de oración, en este oratorio de oración que es tan hermoso, ellos son los que oran con el corazón y le dicen a Dios lo que sienten. Por eso cuando a veces hacemos una oración fría, sin sentimientos, sin humanidad, sin corazón. Por eso dice Jesús, ¿y qué utiliza Jesús en la oración? Es un pedagogo. Los santos padres de la Iglesia hablan de sincatábasis. No olvidéis nunca esta palabra. Todos los que me estáis viendo a través del canal diocesano, escuchándome a través de Radio Santa María, los que seguís en nuestra escuela diocesana de oración, subrayar aquí en el catecismo pedagogo, la palabra sincatábasis. Sincatábasis. ¿Qué significa la palabra sincatábasis? Que Dios nos conduce siempre partiendo de nuestra pobreza.
de condescendencia. Eso significa la palabra sincatábasis, que Dios condesciende con nosotros para ayudarnos a orar. Condesciende con nosotros. Esa es su pedagogía. O sea que Él nos va a llevar, como dice, y estamos rezando precisamente en este tiempo de Navidad. A través de lo visible llegamos al amor de lo invisible. Pero también es verdad esto, que el Señor utiliza la palabra o la idea de la sincatábasis, se condesciende con nosotros para ayudarnos a orar, para enseñarnos a orar, para escribir derecho con renglones torcidos, que es el estilo de Dios. Por eso dice el texto, como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente parte de nuestra realidad en nuestra oración. Por eso si un cirujano, por ejemplo, un médico o un catedrático de universidad, su oración es muy pequeñita, por ejemplo, que le aprendió su madre a decir por las noches, Jesucito de mi vida, tú eres hombre como yo y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Es verdad que tiene que progresar en esa oración, pero tendrá que partir a lo mejor de eso. Y eso que está partiendo en su oración, cuidado que está explicando la fe. Jesús de mi vida, Jesús, tú eres hombre como yo. Está hablando de la humanidad de Jesús y su divinidad. Y por eso te quiero tanto. Es que la oración es amor. Y te doy mi corazón. Es que una oración que no lleve consigo dar tu corazón y entregar a Dios tus sentimientos y tu vida. Por eso en la sincatábasis, en la pedagogía, hay que partir de cómo tú te has encontrado con Dios. Está claro que, por ejemplo, una persona que haya tenido en su vida una experiencia mala de paternidad, pues va a ser muy difícil la imagen de un Dios como Padre. Yo me acuerdo que en la Gregoriana, cuando estudiaba, hacía teología espiritual, nos contaba un profesor lo que le ocurrió a él en un barrio de Roma, donde él explicaba y daba catequesis a los niños, y cada vez que le decía a los niños de su ámbito, Dios es papá, Dios es padre, Dios es como un padre, Dios te quiere como un padre, el niño había tenido mala experiencia de su padre. Y dice que cada vez que se lo decía, cuanto más se lo decía, más lloraba el niño. Y un día le dice preciosamente este profesor, a lo mejor tenemos que cambiar. Mira, Dios es como tu madre. Dios te quiere como tu madre. Dios es... Y dice que entonces, desde esa realidad, el niño empezó a descubrir, así como mi mamá, como mi madre, me quiere, me abraza como mi madre. Y descubrió ahí, a partir de esa realidad, su oración también. Esto no significa que esto no sea, y que no sea importante, muy importante la figura de Dios como Padre. De hecho, estamos celebrando el 150 aniversario de San José, una figura paterna genial y magnífica del hombre que supo amar. Pero es verdad que a veces en la pedagogía de la oración, en la sincatábasis, hay que condescender. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza, dirigiéndose a las multitudes. O sea, lo que la multitud escucha sobre la oración, Jesús parte de lo que esas multitudes ya saben de la oración. Por la antigua alianza, hemos explicado aquí los salmos, los cánticos del pueblo de Israel. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón. Eso lo canta la iglesia también nuestra, lo cantamos en la Pascua. Pero el pueblo de Israel ha cantado esos cantos, ha rezado con esa oración como con los salmos. Y Jesús parte de eso, parte de esa realidad. Pero va preparándole la novedad del reino, la novedad del Nuevo Testamento, que es la oración en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Es la oración en un corazón nuevo. Y por último, lo va a revelar en parábolas. Fijaros que casi todo lo que yo he dicho al principio de este esquema, de esta catequesis sobre la oración en nuestra escuela diocesana de oración, Jesús habla mucho en las parábolas de lo que es la oración, el amigo inoportuno, es una parábola, aquel que llega de lejos, es una parábola también. Hay muchas veces que Jesús utiliza las parábolas para hablar de la oración. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberían ser los pedagogos de la oración de su iglesia,
les habla abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Mirad, estamos tocando el objetivo de esta escuela diocesana de oración que con tanto cariño hemos programado desde nuestra escuela, desde nuestra delegación de espiritualidad. El día que en nuestras parroquias haya maestros de oración, el día que en nuestros monasterios, en nuestros conventos, en nuestras congregaciones religiosas, en nuestros catequistas, en nuestros movimientos, en nuestras asociaciones, haya maestros de oración, que nos digan cómo sabe Dios, que nos enseñen a orar. Mirad, yo he dado cientos de tandas de ejercicios en todo el mundo, sobre todo en España y América. Os puedo decir que me he encontrado con cantidad de personas, hasta religiosas contemplativas, que me decían: no sabemos orar, nadie nos ha enseñado a orar. Y yo les digo: no os preocupéis, el Espíritu Santo ora en vosotros con gemidos inefables, como dice la carta de San Pablo. Pero es verdad que es una responsabilidad, que la primera obligación de un párroco, la primera obligación de un maestro de novicios, de una maestra, de un profesor, de un padre y una madre, es enseñar a orar, porque mirad, la oración está todo. Quien ha encontrado la oración, como dice Santa Teresa, siempre llega a buen puerto. Y a orar se aprende orando. Como decía San Juan Bosco: ¿cómo enseñas tú a los chicos a nadar? Pues yo les tiro al agua. Como no nos tiremos al agua de la oración, nunca sabremos orar. Como no nos tiremos al agua de la oración, nunca sabremos nadar, ¿no? Yo puedo saber fuera de la piscina y fuera del agua movimientos de manos y de pies, pero eso no es nadar. Para nadar hay que tirarse al agua. Puedo saber mucha teoría sobre la oración, mucha, pero como no me pongo a orar, como decía muy bien Jesús hace un momento, como yo no sea coherente con mi oración diaria, y tengo que orar todos los días. Por eso dice este número 2607, termina diciendo esto precioso: los discípulos deberán ser los pedagogos de la oración en la Iglesia. Los que somos discípulos de Jesús, todos, sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, enseñar a orar, que la gente no sabe orar. Y la oración es un arte también. Es un arte también, tiene su propia pedagogía. Decía el padre Larrañaga esta frase que a mí me impresiona mucho: quien deja a la improvisación la oración, toda su vida será improvisada, también es oración. Y hay cosas que nosotros no podemos improvisar. Yo no puedo improvisar una operación, por ejemplo. No puedo improvisar una comida a veces. Tengo que hacer, normalmente está preparada todo. Continúo, 2608. Ya en el Sermón de la Montaña, ¿cuál es el Sermón de la Montaña? Las bienaventuranzas. Mateo 5. Jesús insiste en la conversión del corazón. Orar es vivir con los sentimientos de Cristo, es decir, es convertirse. Hemos explicado muchas veces que la conversión en el Evangelio tiene como dos realidades: la conversión que podíamos decir de Juan y la conversión de Pablo. Para Juan, convertirse está en la mirada, lo que hacéis vosotros, los que estáis aquí ahora adorando al Santísimo, al Señor. Convertirse para Juan es mirar a Cristo, mirar como Él te mira, que diría Santa Teresa, porque así presenta Juan al Padre en el prólogo que acabamos de leer el domingo de la Navidad. Jesús estaba mirando al Padre, el Verbo estaba mirando al Padre. Eso es la conversión. Eso es, se puede decir, vivir unido a la persona que amas. Pues eso es la primera clave de la oración, mirar como Él te mira. Pero eso es Juaneo, eso es Juan. Sin embargo, Pablo no propone así la conversión. Pablo propone la conversión, arrancar el corazón de piedra que tenemos todos, en la línea de los profetas, Antiguo Testamento, para que tengamos el corazón nuevo de las bienaventuranzas, lo que acaba de decir en el 2608. Y por eso habla de la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre tu altar. Mirad, yo tengo mucha experiencia de atender y acompañar personalmente a la gente. Toda mi vida me he dedicado mucho a la dirección espiritual, al acompañamiento personal, a la escucha. A mí cuando me viene una persona diciendo: mire usted, es que mi oración es muy seca. Llevo un año que estoy rezando y orando y es que estoy más seco, no siento a Dios, estoy más frío.
yo le digo, bueno, no te preocupes, puede ser que Dios te esté probando en la fe, que vamos a ver ahora cómo la oración es sobre todo fundamentalmente ejercitar la fe, la esperanza y la caridad. Y le digo, no le des importancia, no pasa nada, ya hablará Dios. Que eres seco y que estás en una actitud de aridez, bienvenido al club de los áridos, que estamos todos en eso a veces. No sentimos a Dios, no buscamos los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Le digo, bienvenido al club de los áridos y de los que no sienten aparentemente a Dios. No pasa nada, lo encontrarás más tarde, lo sentirás más tarde, pero tú sigue orando. Pero cuando ya me lo dice más tiempo, ¿sabéis lo que le digo? Y sale siempre una prueba de algodón. ¿Una prueba de algodón? Les digo, oye, ¿no tendrás tú algo contra alguien? ¿No será que ha empezado esa aridez porque algún hermano tuyo estás contra él machacándolo o estarás con él, no lo habrás perdonado, habrás tenido una experiencia dura contra la caridad cristiana? Ah, sí. Pues mire usted, me lo acaba de decir. Mire usted, desde que estoy herida, es que no me hablo ya desde esos meses, hace ya estos meses, más o menos cuando empecé la idea, no me hablo con mi cuñada. Es que no la puedo ni ver. Pues ya está. Es que le he dicho que no la perdono. Pues ya está. Mirad, Dios protesta con aridez cuando no se vive la caridad. Eso está clarísimo. Porque el Señor lo que quiere es que vivamos en la caridad y vivamos en el amor. Y cuando tú no vives caridad con tus hermanos, el Señor te pasa factura. Entonces, cuidado cuando se habla tanto y con tanta facilidad de que estoy pasando una noche oscura, de que tengo aridez. Vale. Pero a lo mejor es porque tienes falta de caridad y Dios te está poniendo en tu sitio. Porque mirad, la persona que es muy caritativa y es muy bondadosa, Dios le colma de dones y le colma de ternura y le colma de sentirle en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios se complace en el pobre, en el humilde. Pero la persona que es estirada y que cuando reza te perdona la vida y cuando no ve que haya relación entre oración y vida, que eso es peligrosísimo, porque la oración y la vida van unidos, y es curioso que a veces Dios no te dice nada en la oración aparentemente y sales a la calle o y hasta entre los pucheros está Dios, que decía Santa Teresa, y a veces es al revés también. A veces en la vida no encuentras a Dios y vienes a la capilla, vienes a orar o entras en la celda de tu corazón en tu casa y sientes como Dios te ama y se vuelca contigo. Porque ahora viene esto, ¿no? Fijaros, la oración insiste en la conversión del corazón. Por eso dice, cuando vayas a poner y a presentar tu ofrenda sobre el altar, déjala si no estás reconciliado con tu hermano, lo que estoy diciendo yo. Cuando vayas a rezar, que te plantees cómo vives la caridad con tus hermanos. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Es que me cuesta mucho, pues reza por los que te persiguen. Si no lo puedes a veces aparentemente cambiar todavía el corazón, reza por los que te persiguen. Ora al Padre en lo secreto, lo hemos dicho, en tu interior. No gastar muchas palabras, lo hemos comentado también. No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. Y aunque todavía no tenga a lo mejor pues mucha fuerza para reconciliarte con esa persona, preséntala a Jesús, preséntale su rostro. Me decía una vez una religiosa, dice, yo, don Francisco, nunca me acuesto, nunca, sin antes presentarle a Dios todas las hermanas y un poco rezo más y un poco más de plus por aquella hermana con la que he tenido algún pequeño encontronazo en la vida comunitaria en ese día. Por eso habla Jesús también de la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Los niños nos lo van a demostrar esta tarde en su oración, en este contexto de Navidad, porque ellos sí que oran con la pureza del corazón. Es lo propio de un hijo. La conversión es siempre mirar al Padre con el corazón de hijo. Mirad, ese era el gran problema que tenía en la parábola del hijo pródigo el hermano que se queda en casa, que estando en la casa del Padre no vive como hijo, no vive como hermano, vive como criado.
¿Cuántos cristianos viven como criados, como siervos, pero no viven como hijos? 2609, ya entramos en la recta final. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Si es que eso es, yo lo he explicado muchas veces, si es que la vida cristiana, la vida de oración, es fe, esperanza y caridad, no es otra cosa. Son las virtudes teologales. Uno no va a la oración a sentirse bien, porque puede ser que no me sienta tan bien en mi oración, pues porque estoy mal, porque tengo dolor de cabeza o porque tengo un problema, porque me cuesta. Y sin embargo mi oración ser muy fecunda. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Mirad, a Dios no se le sigue porque se le entienda, se le sigue porque se le ama. Y cuanto más se le ama, más se le entiende. Lo entenderás más tarde. ¿Cuántas veces no hemos entendido una cosa en nuestra vida y luego, como en un puzzle, todo se ha ido solucionando? Bendito el Señor por esto que me dio, ¿no? Por eso Él se ha hecho posible, porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino hacia el Padre. Esto es bellísimo. Por eso nuestra oración cristiana es tan completa y es tan humana y tan llena de vida, ¿no? Cuando oréis, llamar a Dios papá. No os canséis de llamar, orad como hijos, ¿no? Como un hijo que ora a su padre y que se siente lleno y gozoso de esa oración del Padre. Y en la 2610, ya el último punto que comento, dice así: del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir los dones, lo veíamos el día pasado, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y realmente el Señor os lo concederá. Es una audacia filial. Esto es precioso en nuestra propia vida. Audacia filial, la audacia de los niños, ¿no? Mirad, un niño que están aquí con nosotros en esta tarde, en este día tan hermoso ya, primeros días del año, mirad, un niño deja de ser niño cuando deja de confiar en sus padres y se convierte ya un poco más en adolescente, mientras que confía es un niño y no tiene ningún inconveniente en arrojarse en los brazos de su padre o de su madre, porque sabe que le cuida y que le ayuda. Yo esto lo he visto muchas veces en casa de amigos y de familiares. Llega el padre cansado de casa, dice, venga, voy aquí, venga, voy a preparar la cena, y llega el niño pequeño de 3, 4 añitos, papá, que quiero jugar contigo, venga, papá, que quiero, y se tira al padre, me dejes en paz, y que no tengo ya ahora mucha ganas, que vengo muy cansado y con mucho, papá, que quiero jugar contigo, que no, que venga, que tengo ahí que... Y el niño se tira y no le deja en paz a su padre porque lleva mucho tiempo que no está con él. Y en un momento llega el padre, coge al niño, lo lleva a la ventana y dice al niño, que te tiro por la ventana, que te tiro por la ventana. Y dice el niño, venga papá otra vez, que ya está jugando conmigo. Porque el niño sabe que su padre no le tira por la ventana, es que está convencido de eso. Esa es la audacia filial. Esa es la audacia filial que tenemos que tener con Dios. El niño sabe que su padre le gustará más jugar o menos jugar, pero no le va a tirar por la ventana. Aunque juegue con él aparentemente y le amenace con eso. Pues como un niño sabe también, ¿cuándo dejamos de ser niños en la oración? Cuando dejamos de confiar en que Dios cuida de mí. Estoy seguro que los niños que están aquí no tienen ninguna preocupación ni cuando empieza el cole, ni cuando acaba, ni si por la mañana va a tener desayuno, ni si va a buscarle a alguien cuando termina las clases, porque sabe que todo eso lo tiene asegurado su familia, su padre, y no tiene ningún problema. Sin embargo, nosotros ya cuando empezamos a angustiarnos, hemos dejado ya de ser niños, Por eso dice, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Con una fe que no duda. Como Jesús, que a veces dice que se entristecía por la falta de fe de los de su pueblo de Nazaret. Y por eso a veces no confiamos mucho,
Pues porque no tenemos confianza en que Dios nos lo va a conceder. Aquello que se cuenta de aquel predicador anglicano que un día hizo unas rogativas para que lloviese y llenó toda la iglesia de gente que iba a rezar para que lloviese, que lloviese, que lloviese. Y en un momento se enfadó aquel predicador y lo echó a todos de la iglesia. Le dijo, ¿y por qué nos echa? Mira, porque no tenéis ninguna fe. Hemos venido aquí a rezar para que llueva y me he visto y me he dado cuenta que ninguno tiene un paraguas. Anda, iros de aquí, no tiene fe ninguna. Tenéis que haber tenido un paraguas, por lo menos. Si no es para que llueva, por lo menos teníamos que haber traído un paraguas. La falta de fe, la poca fe de sus discípulos, y se admira ante la gran fe del centurión romano, de la cananea. ¿Cuánta fe tiene esta mujer? No he visto nunca tanta fe. Y el Señor se admira de esa fe de aquella mujer. Por eso nuestra oración fundamentalmente es una fe sencilla, humilde, que se hace esperanza para vivir la caridad en los acontecimientos de cada día y de cada momento de nuestra existencia. Y por eso quizás la mejor oración que os voy a poner como deberes, antes de que empecemos ya la oración con los niños, es que recéis siempre y que aprendéis esta jaculatoria. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Esa oración aparece también la traducción en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Decirlo 3 veces conmigo, delante de Jesús. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Pedimos a Jesús, mientras que se preparan los niños, que nos ayude a orar, que nos enseñe a orar. Como ellos, con sus papás, vamos a hacer una oración práctica en nuestra Escuela Diocesana de Oración, comentando lo que hemos comentado del Catecismo. Todos los que nos seguís a través del canal diocesano, podéis hacer la oración práctica con nosotros. Ahora no hay teoría, no hay nada, sino que hay oración práctica. Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Juan José López Fanuel, sacerdote, natural de Villarrobledo, diocesano de Toledo, 12 años ya de ministerio, está adscrito a la parroquia de Sesenia, es capellán de los colegios Virgen de la Caridad en Illescas y de Carol Wittigua en Sesenia. Y es además coordinador de los oratorios de niños pequeños en la diócesis. Por eso, él nos da su testimonio y los acompaña. Hace 8 años comenzamos en la diócesis, en la parroquia de Illescas, con esta experiencia de oración de niños pequeños, el oratorio de niños, como lo hacen los religiosos cooperadores de la verdad, que según el espíritu de San José de Calasanz, hacen la oración continua con los niños. Poco a poco se ha ido extendiendo en colegios diocesanos, en colegios religiosos de la diócesis y también en parroquias, vinculándolo a la catequesis. Para mí, la oración con los niños pequeños, pues es verdad que a veces se ha podido como posponer para una cierta edad de la oración, vincular la oración pues a un momento
concreto pues, de la adolescencia o de la juventud o cuando ha habido un momento de conversión. Pero descubrimos en la oración de los niños que ellos nos manifiestan verdaderamente la oración. La oración es tratar, acercarse a Jesús, vivir la normalización de su presencia. Jesús está, Jesús es, y no necesitan hacer muchos cálculos o lógicas para vivirlo así, lo ven como algo ordinario, normal. La oración de los niños va muy unida a lo que estamos viviendo en este tiempo de Navidad, Belén y Nazaret. La oración de los niños es iniciar a la verdadera ciencia de la vida, a la más alta sabiduría de la verdad divina. La oración está muy unida a la educación, a la transmisión de la fe y al despertar religioso. Para mí, rezar con los niños es entrar en esta verdadera espiritualidad. La humildad, la sencillez, la inocencia, la alabanza, la acción de gracias constante. Ahora los niños mayores de 6 años nos van a expresar qué significa para ellos la oración y cómo lo viven en esos ratos que llamamos oratorio. Se van a poner aquí Paula, Ana, Pablo, Lucía, Javier y Pablo. Hola, soy Paula, tengo 8 años. Hacemos oratorio una vez a la semana. Lo que me gusta del oratorio es salir y al entrar porque estoy más tranquila y puedo hablar con Jesús, y la verdad lo que más me gusta es al terminar porque estoy más contenta. Y te pido, Señor, que en todo momento esté así y que no se desaparezca. Me llamo Ana, tengo 9 años y hacemos oratorio una vez a la semana. Lo que más me gusta del oratorio es cuando me inclino hacia el sagrario, porque siento como que Jesús me abraza. Por eso te doy gracias por la familia que me has dado, que ella tampoco me va a abandonar nunca. Me llamo Pablo, tengo 9 años. Nosotros hacemos un pequeño oratorio a la semana. Me gusta mucho cuando pedimos por las necesidades de los demás y cuando damos gracias. Además, me gusta rezar con las palabras que repetimos al terminar, como cuando Jesús dice: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta saber que Él está siempre conmigo y que no me abandona. Así le siento más cerca. Gracias por habernos creado, por la familia que me has regalado y porque han encontrado la vacuna del coronavirus. Te pido por mi tío y por todas las personas que han fallecido para que estés contigo en el cielo. Hola, me llamo Lucía y tengo 7 años. Todos los miércoles hacemos oratorio. Antes, cuando no había COVID, lo hacíamos en la capilla, pero ahora lo hacemos en clase preparando todo en una mesa. Lo que más me gusta del oratorio es cuando cerramos los ojos y pensamos en Él. Siento que está conmigo en mi corazón. Gracias, Jesús, porque siempre amarme, porque siempre me das oportunidades y nunca me abandonas. Así. Me llamo Javier, tengo 10 años
Y lo que más me gusta del oratorio es cuando nos leen la palabra y nos ayudan a que retengamos las palabras de Jesús. Y todos podemos participar diciendo las palabras que recordemos del Evangelio que hemos leído. Terminamos esta parte repitiendo el versículo de ese día. Por ejemplo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. Vuestros nombres están inscritos en el cielo. Gracias, Jesús, por la palabra que nos das cada semana. Tu palabra es la verdad. Quiero que me hables al corazón, que tu palabra sea mi palabra. Jesús, eres todo para mí. Hola, me llamo Pablo. Lo que más me gusta del oratorio es recordar las presencias y los recuerdos de Jesús, porque me ayudan a tenerle presente y acordarme de él. Mirar al sagrario con una vela encendida me recuerda que Jesús está allí. En la Biblia, Jesús nos habla cuando proclamamos su palabra. La cruz en la que Jesús murió que nos ama. La vela me recuerda que Jesús es la luz, que Jesús ha resucitado y está vivo para siempre. Gracias, Jesús, porque te haces presente a cada uno de nosotros. Quieres que te conozcamos en la luz, en la palabra, en los pequeños. Me gusta rezar y estar cerca de ti. Tú lo puedes todo. Niños pequeños, estad alegres, porque el Señor os eligió para anunciar al mundo su misericordia. Niños pequeños, estad alegres, porque el Señor os eligió para anunciar al mundo su misericordia. La oración de los niños pequeños rezuma la intimidad, como hemos visto. Tratar a Jesús como un esposo, y así lo tratan ellos, como un amado, al Padre como su verdadero Abba y cuidador, al Espíritu Santo como el impulsor. Por eso los niños nunca piden, los niños pequeños nunca piden. Los niños pequeños siempre dan gracias, reconocen, dicen cosas bonitas, y los más pequeños de 6 años, ahora Miguel, Marcos y Marta, van a decir cosas bonitas a Jesús. Te quiero, Jesús. Estás dentro de nuestros corazones y siempre estás con nosotros y nos amas. Y siempre te amamos nosotros y te queremos y te damos todo nuestro corazón. Me llamo Marta, tengo 5 años y y está en mi corazón Jesús y algo más. Y me gusta la vela. Pues damos gracias a la Santa Trinidad, a la Iglesia, por este don de la oración de los niños, por la infancia, por la inocencia, por la sinceridad.
También avisamos que a mediados de mayo tendremos en la diócesis el curso de iniciación de los oratorios, esta experiencia que se puedan hacer en las familias, que se pueda hacer en los colegios, para que sigamos viviendo este espíritu, de esta verdad. Bien, ha sido distinto el formato de otras escuelas porque los niños son así, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ellos. Vamos a ponernos todos de pie en este momento y quiero que el último canto que tienen preparado lo dediquemos todos, ya que hemos vivido esta semana pasada, a todos esos niños que no los han dejado nacer. Nosotros con Jesús recién nacido decimos sí a la vida por todos aquellos no nacidos. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Alegraos, alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Pues desde esta experiencia tan impresionante de estos niños, esta experiencia que nos ha hecho a todos un poco volver a nuestra infancia y a nuestra relación con el Señor, agradeciendo muchísimo a los padres y a los que han acompañado a estos niños, pues que verdaderamente ellos son los que hacen la oración más profunda, ¿no? Así que mirando a Jesús, le decimos en estos primeros días del año que estamos contentos y felices como ellos de haber conocido a Jesús, estamos muy contentos de nuestra vida y podemos decir una y otra vez a Jesús que realmente le queremos mucho, con la sencillez que ellos se lo han dicho, porque en el fondo toda oración, orar es amar, y orar es decirle a Jesús todo lo que queremos y escucharlo en nuestro interior. Por eso nos volvemos a ver, la próxima semana no lo tendremos porque el sábado coincide con nuestras jornadas de pastoral, pero después enseguida retomamos otra vez, como todos los sábados, para seguir con el catecismo de la Iglesia Católica, aprendiendo a orar y pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar.